La leyenda debe el demonio de Jersey, New Jersey. Dicen que, si te internas en el corazón oscuro de los Pine Barrens, cuando el viento corta como un cuchillo entre los pinos y la noche parece no tener fondo, hay un sonido que no se confunde con ningún otro, un grito. El aleteo de algo demasiado grande para ser un ave, o el eco de una advertencia que llega desde siglos atrás. Escucha bien, esto no es un cuento para leer con calma. Es una historia que se transmite en voz baja, como si alguien te hablara al oído junto a una fogata, mirando de reojo la espesura. Porque en el sur del estado de New Jersey, en un territorio real y cartografiado conocido como los Pine Barrens, nació una de las leyendas más persistentes y perturbadoras de Norteamérica, el demonio de Jersey. Los Pine Barrens ocupan más de 4.500 kilómetros cuadrados. Un mar de pinos retorcidos, pantanos, arenas blancas y pueblos que alguna vez prosperaron y luego quedaron abandonados. Incluso hoy, es fácil perderse allí. Y ahora imagina este mismo lugar, pero a comienzos del siglo XVIII, cuando los caminos eran apenas senderos y la superstición caminaba de la mano de la fe. Todo comienza alrededor del año 1735, en una zona cercana a lo que hoy se conoce como Leeds Point, en el condado de Atlantic. Allí vivía una mujer real, registrada en documentos históricos como Deborah Leeds, parte de una familia conocida y controvertida en la colonia. La tradición oral la recuerda de otra manera, como la madre Leeds. Cuentan que ya tenía 12 hijos, 12 bocas que alimentar, 12 destinos inciertos en una tierra dura. Y cuando quedó embarazada una vez más, el miedo y la desesperación se mezclaron con la rabia. Algunas versiones dicen que, agotada, lanzó una frase que nadie debió pronunciar jamás: que este niño sea del demonio. ¿Fue una maldición real o solo palabras dichas en un momento de quiebre? Lo que sigue es donde la historia se vuelve incómoda, porque no habla de un monstruo apareciendo de la nada, sino de un nacimiento. Un parto ocurrido en una noche de tormenta, entre truenos y gritos, con vecinos reunidos para ayudar. Y aquí surge la pregunta que aún incomoda a quienes conocen la leyenda. ¿Qué fue exactamente lo que nació en aquella habitación? Las crónicas populares dicen que el bebé llegó al mundo aparentemente normal, hasta que algo cambió. Que su cuerpo comenzó a retorcerse, que sus extremidades se deformaron, que de su espalda brotaron alas, y que su rostro adquirió rasgos imposibles de describir sin bajar la voz. ¿Exageraciones de la época? ¿Miedo colectivo? ¿O el primer testimonio de algo que nunca debió existir? Según la leyenda, la criatura no permaneció allí. Se dice que escapó por la chimenea, dejando atrás el horror, y se internó en los bosques interminables de los Pine Barrens. Y desde ese momento, el silencio del bosque nunca volvió a ser el mismo. Pero esto recién empieza, porque un nacimiento no crea una leyenda eterna. Lo que la mantiene viva son los encuentros, los rastros, los testimonios que comenzaron a acumularse con el paso de los años. Y créeme, no tardaron en llegar. Y después de aquella noche, el bosque empezó a devolver respuestas. No de golpe, no de forma clara, sino como lo hacen las leyendas verdaderas, en fragmentos, en rumores, en miradas nerviosas que evitan sostenerse demasiado tiempo. Durante las décadas posteriores a 1735, colonos, cazadores y viajeros comenzaron a contar historias inquietantemente similares. Todos hablaban del mismo lugar, los Pine Barrens. Todos describían la misma sensación, la de no estar solos, incluso cuando no había nadie a la vista. Los testimonios más antiguos no usan la palabra demonio. Hablan de una cosa, una criatura, un ser alado. Algunos decían haber visto una figura oscura moverse entre los árboles al amanecer, cuando la niebla aún cubría el suelo como un sudario. Otros juraban escuchar un chillido agudo, casi humano, que rompía el silencio de la noche y hacía que los caballos se encabritaran sin razón aparente. ¿Sabes qué es lo inquietante? Que muchos de esos relatos provienen de personas que vivían del bosque. Gente acostumbrada a los sonidos de animales, a huellas, a sombras engañosas. Y aún así, todos coincidían en algo. Eso no se comportaba como nada que hubieran visto antes. A finales del siglo XVIII, comenzaron a aparecer descripciones más precisas.
Se hablaba de un cuerpo similar al de un canguro o un ciervo pequeño, patas traseras fuertes, extremidades delanteras cortas, alas como de murciélago y una cabeza extraña, a veces descrita como la de un caballo. ¿Era siempre igual? No exactamente. Y eso solo hacía crecer el misterio. Los registros históricos confirman que la región estaba plagada de supersticiones. La familia Letts, por ejemplo, ya era objeto de desconfianza. Daniel Letts, esposo de Débora, había publicado almanaques con símbolos astrológicos, algo que en la Nueva Jersey colonial era visto como herejía. Para muchos vecinos, aquello era prueba suficiente de que la familia estaba marcada. ¿Y si la criatura no fue más que una forma de castigo simbólico? ¿O una explicación sobrenatural para tensiones políticas y religiosas muy reales? Porque aquí la leyenda se mezcla con la historia comprobada. Los Pine Barrens no solo eran bosques, eran refugio de forajidos, desertores, contrabandistas y comunidades aisladas. Un lugar perfecto para que cualquier historia creciera, pero también para que algo se escondiera sin ser visto. Con el paso del tiempo, los encuentros se volvieron más concretos. Animales aparecían muertos sin señales claras de ataque. Huellas extrañas eran encontradas en la nieve durante inviernos especialmente crudos. Huellas que no coincidían con ningún animal conocido de la región. Y entonces surge otra pregunta inevitable. Si todo esto era solo imaginación colectiva, ¿por qué los relatos no desaparecieron con los años? Porque al llegar el siglo XIX, el demonio, o como empezaban a llamarlo algunos, ya no era solo un susurro entre vecinos. Estaba a punto de convertirse en un miedo compartido por pueblos enteros. Y lo que ocurrió después hizo que incluso los más escépticos comenzaran a escuchar con atención. A comienzos del siglo XIX, el sur de Nueva Jersey ya no era solo un conjunto de granjas dispersas. Pequeños pueblos comenzaron a consolidarse alrededor de rutas comerciales, ferries y aserraderos. Y fue precisamente esa mayor circulación de personas lo que transformó la leyenda en algo imposible de ignorar. Viajeros que cruzaban los Pine Barrens entre Burlington, Camden y la costa atlántica hablaban de encuentros fugaces al borde del camino. Sombras que parecían seguirlos desde el límite del bosque. Siluetas que se alzaban brevemente sobre los árboles antes de desaparecer. ¿Por qué siempre al anochecer? ¿Por qué siempre en zonas cercanas a pantanos y claros abiertos? En 1811, un invierno especialmente duro dejó una serie de huellas impresas en la nieve cerca de Hanover Township y Bordentown. Los periódicos de la época mencionaron rastros extraños, con forma de pezuñas, pero dispuestos en línea recta, como si algo bípedo hubiera caminado sobre ellas. No eran de ciervo, no eran de caballo, y lo más inquietante, parecían cruzar tejados y cercas sin dificultad. Los granjeros comenzaron a encerrar a sus animales antes de que cayera la noche. Gallinas, ovejas y perros aparecían muertos o desaparecían sin dejar rastro claro de lucha. Algunos aseguraban haber escuchado un chillido agudo, tan penetrante que hacía sangrar los oídos del ganado. ¿Un animal desconocido o algo más? Aquí es donde la leyenda empieza a tomar un nombre definitivo. En relatos orales y gacetas locales aparece, cada vez con más frecuencia, la expresión Jersey Devil. Ya no se hablaba solo del hijo maldito de la madre Letts, sino de una presencia activa, errante, que parecía reclamar el bosque como su territorio. Y, sin embargo, hay un detalle que suele pasarse por alto. Ninguno de los relatos habla de ataques directos a personas. El miedo no venía de la violencia, sino de la incertidumbre. De no entender qué era aquello ni por qué se dejaba ver, solo lo justo para ser recordado. Para algunos pastores y líderes religiosos, esto no era una simple criatura. Era una advertencia, un recordatorio de que ciertas fronteras, entre la fe, la ciencia y la superstición, no debían cruzarse a la ligera. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, más incómoda que nunca. Si el demonio de Jersey llevaba décadas rondando los bosques, ¿por qué, de pronto, parecía acercarse cada vez más a los pueblos? La respuesta no tardaría en llegar. Y cuando lo hizo, quedó registrada no solo en rumores, sino en titulares que cruzaron todo el estado. El invierno de 1909 llegó con una calma engañosa. Durante enero,
una serie de pueblos del sur de Nueva Jersey comenzaron a despertar con la misma noticia repetida una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Algo había pasado durante la noche. Algo había dejado huellas. Y esas huellas no pertenecían a ningún animal conocido. Los reportes comenzaron en Bristol, en Pensilvania, y cruzaron rápidamente el río Delaware hacia Burlington, Camden, Gloucester y Trenton. Huellas con forma de pezuña aparecían marcadas en la nieve fresca. No se detenían ante obstáculos. Subían escaleras, cruzaban tejados, atravesaban jardines cerrados. A veces comenzaban en medio de un patio. A veces terminaban abruptamente, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. Los periódicos, The Trenton Times, de Philadelphia Inquirer, publicaron ilustraciones y testimonios. No hablaban de imaginación ni de bromas. Hablaban de pánico. Escuelas cerradas. Fábricas sin empleados. Gente armada patrullando las calles durante la noche. En Camden, una mujer afirmó haber visto una criatura volando entre los edificios, con alas enormes y un cuerpo oscuro que contrastaba contra el cielo invernal. En Bristol, un policía disparó contra una figura que describió como un animal con alas y rostro extraño. No se encontró cuerpo alguno. ¿Fue histeria colectiva? ¿Una cadena de malentendidos amplificada por la prensa? Tal vez. Pero incluso hoy, los archivos confirman que los cierres, las patrullas y los reportes fueron reales. Durante esos días, el nombre Jersey Devil dejó de ser un susurro. Se convirtió en titular. Y con eso, la leyenda cruzó un punto sin retorno. Sin embargo, hay algo inquietante en este episodio. Tras esa semana de miedo intenso, los avistamientos disminuyeron. No desaparecieron, simplemente se volvieron más espaciados. Como si aquello que recorría los bosques hubiera recordado a todos que seguía allí. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. Si el demonio de Jersey podía dejar rastros tan visibles, ser visto por tantos, ¿por qué nunca fue capturado? Tal vez porque nunca estuvo destinado a ser atrapado. Tal vez porque su lugar no está en jaulas ni en titulares, sino en el límite difuso entre lo real y lo inexplicable. Y lo que ocurrió después no hizo más que reforzar esa idea. Tras el invierno de 1909, el miedo comenzó a enfriarse, pero la pregunta quedó suspendida en el aire. Los periódicos siguieron adelante. La vida retomó su curso. Sin embargo, en los pueblos cercanos a los Pine Barrens, nadie volvió a mirar el bosque de la misma manera. Fue entonces cuando surgieron las explicaciones. Y curiosamente, ninguna logró cerrar el tema por completo. Algunos científicos de la época hablaron de animales mal identificados. Grullas canadienses, búhos gigantes, incluso canguros escapados de circos itinerantes. Pero esas teorías tropezaban con los mismos problemas una y otra vez. Ninguna explicaba las huellas en línea recta. Ninguna explicaba los recorridos imposibles sobre tejados. Ninguna explicaba los chillidos descritos como inhumanos. Otros apuntaron directamente a la sugestión colectiva. Decían que la prensa había alimentado el miedo, que la gente veía lo que esperaba ver. Y sin embargo, los testimonios previos a 1909 ya existían. Décadas de relatos que no dependían de titulares sensacionalistas. También hubo quienes intentaron desacreditar la leyenda desde lo histórico. Afirmaron que la historia de la madre Leeds había sido exagerada con el tiempo. Pero los registros coloniales confirman la existencia real de la familia Leeds, su conflicto con la comunidad cuáquera y su fama de herejes. No prueba la existencia de un demonio, pero tampoco elimina la semilla del mito. En medio de estas discusiones, algo curioso ocurrió. Los avistamientos no desaparecieron. Se hicieron más silenciosos, más íntimos. Historias contadas solo entre vecinos, lejos de los periódicos. Cazadores que se negaban a adentrarse demasiado en ciertas zonas. Guardabosques que preferían no patrullar solos al caer la noche. Campesinos que encontraban animales muertos sin señales claras de ataque. Siempre en los mismos lugares. Siempre cerca de los pantanos y los senderos antiguos. ¿Y si el demonio de Jersey no era un animal, ni una alucinación, ni una broma? ¿Y si la leyenda no intentaba explicar qué era la criatura, sino donde no debíamos entrar?
porque los Pine Berens seguían allí, vastos, silenciosos, indiferentes. Un territorio donde la lógica parecía perder fuerza y donde la frontera entre historia y superstición se volvía peligrosamente delgada. Y en ese límite, la figura del demonio no se desvanecía, se fortalecía. Pero aún falta comprender por qué, generación tras generación, la historia siguió transmitiéndose casi intacta, como si alguien, o algo, se asegurara de que no fuera olvidada. Porque a partir del siglo XX, el demonio de Jersey dejó de pertenecer únicamente a los periódicos y pasó a algo mucho más resistente al paso del tiempo, la voz humana. En las casas cercanas a los Pine Berens, la historia no se contaba como un espectáculo. Se contaba como advertencia. Padres que decían a sus hijos que no se internaran demasiado en el bosque. Ancianos que señalaban senderos específicos y murmuraban, por ahí no. ¿Por qué esos caminos y no otros? Nadie lo explicaba del todo. Los campamentos nocturnos, tanto de cazadores como de exploradores, compartían un mismo ritual no escrito: mantener el fuego encendido. No por el frío, por el silencio que se vuelve demasiado profundo cuando las llamas se apagan. En ese silencio, algunos aseguraban escuchar un batir de alas lejano, lento, como si algo enorme se desplazara sin prisa. Lo inquietante es que estas historias no buscaban convencer. Nadie intentaba probar nada. Se relataban con naturalidad, como se habla del clima o del terreno difícil. Eso vive ahí, decían. No vivió, no vivía, vive. Incluso los mapas antiguos parecen acompañar esta idea. Existen registros de zonas marcadas como improductivas, peligrosas o simplemente evitadas. Lugares donde no se asentaron pueblos, donde los caminos se desvían sin una razón económica clara. ¿Decisiones prácticas o miedo heredado? En archivos locales y relatos de guardabosques de mediados del siglo XX aparece un patrón curioso. Avistamientos breves, sin confrontación directa. Una silueta cruzando un claro. Un ruido que obliga a detenerse. Una sensación intensa de ser observado que desaparece tan rápido como llega. Y aquí surge una idea inquietante. Tal vez la fuerza de la leyenda no esté en las apariciones, sino en su ausencia. En lo poco que se deja ver. En cómo nunca ofrece una respuesta definitiva. Porque si el demonio de Jersey fuera solo un animal, habría sido clasificado. Si fuera solo una broma, se habría agotado. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Lo que permanece es la advertencia implícita. El mensaje que no necesita palabras. Hay lugares donde el ser humano no es el centro. Y cuanto más se intenta racionalizar la leyenda, más se refuerza su presencia. Como si el bosque mismo reclamara su misterio. Pero aún falta llegar al punto donde todas las versiones, antiguas y modernas, parecen converger. Un punto donde el miedo deja de ser individual y se vuelve algo más profundo, casi colectivo. Ese punto no tiene un nombre oficial, pero muchos lo ubican en el corazón mismo de los Pine Berens. Una región extensa, poco intervenida, donde los pantanos se mezclan con claros arenosos y los árboles crecen torcidos, como si evitaran mirar algo directamente. Quienes conocen bien la leyenda coinciden en un detalle inquietante. El demonio de Jersey no aparece donde hay multitudes, ni en ciudades, ni en espacios abiertos y controlados. Aparece, o se insinúa, en los bordes. En los límites entre caminos y bosque, entre terreno firme y agua estancada, entre lo habitado y lo abandonado. Viejas estaciones de aserraderos, pueblos fantasmas y restos de fundiciones del siglo XIX aún pueden encontrarse allí. Lugares reales, documentados, que alguna vez fueron centros de trabajo y luego quedaron en silencio. Muchos relatos sitúan los avistamientos cerca de estas ruinas, como si la criatura estuviera ligada a lo que fue dejado atrás. Algunos investigadores folclóricos señalan que esto no es casual. Las leyendas más persistentes suelen nacer donde hay ruptura. Entre épocas, entre creencias, entre el avance humano y lo que se resiste a desaparecer. Y aquí la figura del demonio se vuelve más simbólica que física. Ya no es solo un ser con alas y pezuñas. Es la personificación del bosque que no fue conquistado, del territorio que no se dejó domesticar del todo. Por eso, cuando alguien dice haber visto algo, rara vez habla de terror inmediato.
Habla de incomodidad, de una presión en el pecho, de la certeza de que debía irse de allí sin hacer ruido. Hay testimonios que describen encuentros breves en los que la criatura no se acerca ni huye. Solo observa, como si evaluara, como si midiera cuánto tiempo alguien puede permanecer donde no le corresponde. Y si el verdadero miedo no proviene de lo que hace el demonio de Jersey, sino de lo que decide no hacer, porque nunca persigue durante mucho tiempo, nunca ataca de forma abierta, nunca se deja ver lo suficiente como para ser comprendido. Ese comportamiento contradictorio es, tal vez, lo que une todas las versiones. La sensación de estar frente a algo antiguo, ajeno a las reglas humanas, que no necesita demostrar su poder. Y en ese silencio cargado de significado, la leyenda alcanza su forma más inquietante. Pero aún queda un último tramo del relato, aquel donde el misterio ya no necesita pruebas, ni testigos, ni huellas. Solo memoria. Con el paso de los años, la figura del demonio de Jersey comenzó a ocupar un lugar extraño. No desapareció, pero tampoco avanzó. Se mantuvo suspendida en el tiempo, como si perteneciera a una época que se resiste a morir. Historiadores y folcloristas coinciden en que pocas leyendas norteamericanas muestran una continuidad tan estable. Cambian los detalles menores, cambian los narradores, pero el núcleo permanece intacto. Un ser alado, un bosque específico, un origen ligado a la colonia, un límite que no debe cruzarse. Incluso cuando el progreso llegó a Nueva Jersey, carreteras, tendidos eléctricos, mapas precisos, hubo zonas que permanecieron intactas. Áreas protegidas, reservas naturales, extensiones donde el silencio sigue siendo dominante. Los Pine Barrens nunca fueron completamente vencidos. Y aquí aparece una coincidencia inquietante. Muchos de los relatos más recientes, aunque escasos y discretos, se sitúan siempre en los mismos sectores históricos. Los mismos pantanos, los mismos senderos antiguos, como si el tiempo allí no avanzara de la misma manera. Quienes estudian la tradición oral señalan algo importante. El demonio de Jersey rara vez es presentado como un enemigo. No es un depredador activo ni un cazador de hombres. Es una presencia, un recordatorio. En algunas versiones, se lo describe como un castigo nacido de una palabra mal dicha. En otras, como el resultado del miedo colectivo de una comunidad aislada. Pero todas coinciden en algo esencial. Una vez que el demonio entra en la historia, ya no puede ser eliminado. Porque no vive solo en el bosque. Vive en la advertencia transmitida. En la duda que se instala cuando cae la noche. En la pregunta que nadie responde del todo. Y quizás por eso la leyenda nunca necesitó un final. Nunca hizo falta capturarlo, destruirlo o explicarlo. Su función no es resolverse, sino permanecer. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una historia logra sobrevivir a siglos de escepticismo, ciencia y mapas? Tal vez deja de ser solo una leyenda. Tal vez se convierte en una frontera invisible que seguimos respetando sin saber por qué. Y esa idea, más que cualquier aparición, es lo que realmente inquieta. Porque llega un momento en toda leyenda en que ya no importa cuántas veces se haya contado. Llega un punto en que deja de ser una historia ajena y empieza a sentirse cercana, casi personal. Quienes han pasado suficiente tiempo en los Pine Barrens describen una experiencia similar. No hablan de ver algo claramente, sino de sentir que el bosque cambia de actitud. El sonido de los insectos se apaga. El aire se vuelve denso. Los pasos parecen resonar más de lo normal. ¿Es sugestión? Tal vez. Pero es una sugestión compartida por generaciones. Aquí es donde el demonio de Jersey alcanza su forma más poderosa. No como criatura visible, sino como certeza silenciosa. La certeza de que hay algo que no necesita mostrarse para imponer respeto. Los relatos coinciden en que, cuando esa sensación aparece, lo correcto es retirarse. No correr, no gritar, simplemente dar media vuelta y regresar por donde uno vino. Como si el bosque mismo ofreciera una última oportunidad de entender el mensaje. Este es el punto en que la leyenda deja de hablar del pasado colonial, de huellas en la nieve o de titulares antiguos. Empieza a hablar del presente eterno del bosque, de un lugar que sigue ahí, esperando, sin prisa.
Y entonces surge la pregunta final, la que nunca se formula en voz alta. ¿El demonio de Jersey sigue ahí porque nadie logró atraparlo, o porque nunca intentó irse? Tal vez la leyenda no trate de una criatura nacida de una maldición, sino de una frontera invisible. Una advertencia envuelta en forma de mito para asegurar que ciertos lugares permanezcan intactos. Porque mientras existan los Pine Barrens, mientras haya senderos que se pierden y pantanos que reflejan el cielo oscuro, la historia seguirá teniendo un lugar donde apoyarse. No necesita pruebas nuevas. No necesita testigos recientes. Le basta con la memoria colectiva. Y cuando alguien baja la voz para contarla, cuando mira alrededor antes de seguir hablando, es porque entiende algo esencial. Algunas leyendas no sobreviven porque sean creídas, sino porque nunca dejan de ser posibles. Y justo cuando esa idea se asienta, el relato se aproxima a su final. No con una respuesta, sino con un silencio que pesa más que cualquier explicación. Porque toda leyenda verdadera sabe cuándo detenerse. El demonio de Jersey no necesita un desenlace. No hay una última noche, ni un enfrentamiento final, ni una revelación que lo explique todo. Y eso no es una falla del relato, es su esencia. Desde Let's Point, en el siglo XVIII, hasta los senderos intactos de los Pine Barrens, la historia se ha contado una y otra vez sin cambiar su advertencia central. Algo nació allí, algo se quedó, y algo decidió no pertenecer del todo al mundo humano. Los documentos históricos confirman familias, conflictos religiosos, bosques impenetrables y episodios de pánico colectivo. La leyenda se apoya en hechos reales, pero nunca se deja atrapar por ellos. Siempre queda un paso más allá. Tal vez por eso, quienes conocen el bosque saben que no todo debe ser explorado hasta el final. Que no todo misterio pide una respuesta. Algunos solo piden respeto. Y así, el demonio de Jersey permanece donde siempre estuvo, no en los titulares, no en las pruebas, no en los museos, sino en la frontera invisible entre lo que creemos comprender y lo que preferimos no comprobar. La próxima vez que escuches el viento moverse entre los pinos, cuando el bosque se quede demasiado quieto y el silencio parezca observarte, recuerda esta historia. No para tener miedo, sino para saber cuándo es momento de dar la vuelta. Porque hay leyendas que no persiguen a nadie, solo esperan. Y mientras los Pine Barrens sigan respirando en la oscuridad de Nueva Jersey, el demonio de Jersey seguirá siendo exactamente lo que siempre fue. Una advertencia. Nada más. Y nada menos.